Capítulo 250. El cuento de cuna del rey fantasma. Hua Cheng estaba enfermo. Aunque era una pequeña enfermedad, el hecho de que un rey demonio pudiera quedar verdaderamente enfermo era muy curioso e inesperado. Siendo esa la situación, cuando Xie Lian retornó al templo Qianden y fue a revisar los ejercicios de escritura de Hua Cheng como era usual, en vez de eso, vio que el rostro de Hua Cheng estaba un poco enrojecido y quedó muy preocupado. Después de recostar a Hua Cheng en el altar, Xie Lian alcanzó su mano y luego de revisar sus mejillas y frente, se preocupó más. Sí, solo la noche anterior ambos tuvieron una ronda en este amplio y espacioso altar. Después de todo, no había ninguna estatua. Estás muy caliente. Hua Cheng sonrió y dijo: Naturalmente me pongo caliente cuando veo a Gege, y cuando Gege me toca, me pongo aún más caliente. Xie Lian no supo qué decir. Fingió rápidamente que su rostro estaba rojo de exasperación, diciendo: Tu boca es tan deshonesta incluso cuando estás enfermo. Hua Cheng inocentemente respondió: ¿Qué dije? Soy muy honesto. Gege, no te preocupes. Esto es una cosa pequeña, no es de gran importancia. Pero Xie Lian podía oír cómo la voz de Hua Cheng era más baja y más ronca de lo usual. Una pequeña arruga apareció entre sus cejas mientras dijo: Entonces, deberías descansar apropiadamente. Te acompañaré aquí por estos pocos días hasta que mejores. Diciendo esto, tomó el pincel, la tinta y el papel que Hua Cheng había estado usando para sus prácticas de escritura y las llevó al lado del altar. Hua Cheng tocó el lugar al lado de él diciendo: Gege, ¿no me acompañarás en el altar? Una vez que subiera al altar, podía olvidarse de tener algún descanso por el resto de estos días. Xie Lian dijo con tacto: Es mejor que no. Mi San Lang ya se ha sobreesforzado. Hua Cheng dijo riéndose: Tonterías. Si es Gege, ¿por qué San Lang temería sobreesforzarse? Xie Lian decidió ya no seguirle el juego. Se concentró en escribir líneas de práctica para que Hua Cheng copiara. Hua Cheng volvió su cuerpo, sostuvo su mejilla en su mano y se quedó mirando el rostro de Xie Lian. No importaba cuántas veces esto pasara, Xie Lian siempre se sonrojaría bajo su mirada. Él dijo incómodamente: San Lang, mira las líneas de práctica, no a mí. Hua Cheng suspiró y dijo: Gege, para ser franco, mi cabeza me duele el momento en que miro esta nimiedad. Pero, ¿por qué está escrita? ¿Por qué? No puedo soportar no mirar. ¿Quién sabe? Tal vez esta enfermedad fue causada por mirar muchas líneas de práctica. Xie Lian dijo: ¿Desde cuándo hay tal enfermedad? Hua Cheng riendo dijo: ¿Qué te parece si mejor miro a Gege? Gege se ve mucho mejor que estas líneas de práctica. ¿Quién sabe? Quizás si miro más, me recupere. Xie Lian no supo qué decir, y sin embargo quería reír. Bajó el pincel de tinta, sacudiendo la cabeza mientras decía: ¿Por qué eres más aficionado a hablar tonterías estos días? Nada apropiado sale de tu boca. Muy bien, entiendo. Te escucharé. En vez de mirar las líneas de práctica, ¿qué debemos hacer? Hua Cheng dijo: En realidad, no tenemos que hacer nada. Solo quiero que me acompañes. No tomará mucho hasta que mejore. Xie Lian tocó su frente otra vez. Aunque esta persona tenía un varonil y guapo rostro, la manera tierna y mimada en que actuaba ahora hizo a Xie Lian pensar en un pequeño niño que se enterraba a sí mismo en un cálido nido de colchas de invierno y asomaba su rostro rojo, haciendo que su corazón se enterneciera con él. Después de pensarlo un momento, dijo: ¿Qué te parece esto? En esta ocasión, recogí esta cosa hoy. Alcanzó dentro de sus mangas y pescó algo diciendo: Este es un viejo, ya no más querido, libro que recogí hoy, el cual estaba a punto de leer. Déjame leerte una historia. En sus manos había un muy viejo y pequeño libro andrajoso. Sus páginas amarillentas, con esa curiosa esencia de libros y tinta, debió haber sido leído innumerables veces. Pero Hua Cheng dijo: No quiero escuchar. Xie Lian preguntó curioso: ¿Por qué? Hua Cheng respondió con flojera:
Después de todo, no importa cómo lo representes. Son todo historias de otros oficiales celestiales, y yo sé todo acerca de sus inservibles e irrelevantes acciones, y no es nada que valga la pena escuchar. ¿Por qué molestaría a Gege para específicamente leérmelas a mí? Eso también era cierto. Después de todo, Hua Chen era el hombre que más entendía la historia oscura de los tres reinos. Él dijo: Si Gege debe leerme algo, ¿por qué no algo más? Como una historia acerca de ti. Xie Lian sonrió diciendo: De mis asuntos, ¿hay alguien más aparte de ti que sepa más de ellos o que haya visto más que tú? Hua Chen dijo: Entonces dímelos otra vez. Quiero escuchar. Nunca será suficiente, no importa cuánto escuche. Xie Lian sabía que lo decía en serio, y cuidadosamente peinó los cabellos por la mejilla de Hua Chen. Le dio una mirada casual al libro y de repente exclamó, diciendo: San Lang, este libro parece ser escrito acerca de ti y de mí. ¿Qué? Xie Lian hojeó el libro otra vez diciendo: Es cierto, hay muchas referencias a un gran rey fantasma en túnicas rojas y un recolector de basura inmortal. ¿No somos estos, tú y yo? Hua Chen también parecía interesado diciendo: Oh, ¿y qué dice? Xie Lian también sentía curiosidad del por qué las personas habían hecho una historia acerca de él y Hua Chen, así que abrió la colección de cuentos y comenzó a leérselos a Hua Chen. Había una vez, hace mucho tiempo, un gran rey fantasma que amaba usar túnicas rojas. Aunque el gran rey fantasma era muy poderoso y había acumulado unas cuantas montañas de oro y plata, él era muy infeliz. Esto era porque se sentía muy solo y deseaba fuertemente por una esposa para él. Xie Lian soltó una pequeña carcajada, no siéndole posible continuar leyendo, diciendo: Un solitario rey fantasma esperando en un nido vacío. Hua Chen levantó una ceja diciendo: Eso no es incorrecto. En ese tiempo, Gege no estuvo cerca y yo estaba muy solo. El rostro de Xie Lian se calentó y continuó leyendo. Había una vez, hace mucho tiempo, un gran rey fantasma que amaba usar túnicas rojas. Aunque el gran rey fantasma era muy poderoso y había acumulado unas cuantas montañas de oro y plata, él era muy infeliz. Esto era porque se sentía muy solo y deseaba fuertemente por una esposa para él. Pero él esperó por unos cuantos cientos de años y aún no conocía el corazón de su persona amada. Por lo tanto, le consultó a un antiguo inmortal, quien era muy talentoso en calcular la fortuna. ¿Dónde está mi esposa? El viejo inmortal le dijo: Te encontrarás a la persona que esperas en una montaña. Tu esposa estará vestida en ropa nupcial y será traída para casarse contigo en un carruaje de bodas. El gran rey fantasma estaba determinado a encontrar a su esposa, así que fue a esa montaña donde esperó pacientemente. En esas épocas, en algún lugar muy lejano, había un inmortal recolector de chatarra. El inmortal recolectaba basura y baratijas, y como tal, era el más pobre de los oficiales celestiales, incluso más pobre que la mayoría de mortales. Pero, aunque era muy pobre, era muy bueno. Un día en su camino de regreso de recolectar basura, vio a una doncella llorando al lado del camino y le preguntó: Doncella, ¿qué es lo que la puso triste? La doncella lloró mientras dijo: Me casaré, pero en el día de mi boda necesitaré cruzar una montaña, y en esa montaña vive un novio fantasma quien atrapa a las novias que pasan. Solo unas cuantas han sido rescatadas. Yo seré raptada y asesinada. El inmortal recolector de chatarra sintió gran simpatía por ella, y también, estando determinado a ayudar a las personas a deshacerse del peligro, decidió tomar el lugar de la novia en la procesión nupcial y matar al monstruo. El inmortal recolector de chatarra tenía dos amigos. Uno de ellos era muy malhumorado y el otro era mezquino, así que hay que diferenciarlos llamándolos malhumorado inmortal y mezquino inmortal. Mientras discutían entre ellos, le dijeron al inmortal recolector de chatarra: Ese novio fantasma debe ser el gran rey fantasma, con un terrible temperamento y también muy astuto, con una gran aversión hacia los dioses e inmortales. Si te atrapa, definitivamente te comerá. Pero el inmortal insistió en ir, y así hicieron un arreglo nupcial para el inmortal.
En el día de la procesión de boda se puso en marcha. El inmortal usaba un conjunto de hermosas túnicas nupciales que se había presentado de la señora Feng Shi. Se disfrazó de novia, se sentó en la silla de sedán y fue cargado a la montaña por el par de discutidores amigos. Levantando su velo para mirar, el inmortal descubrió para su sorpresa que el gran rey fantasma era inesperadamente un extremadamente guapo joven. Y lo que le hizo sorprenderse más era que el joven novio era muy atento y parecía que había tenido un buen cuidado desde niño, cálido, gentil y cuidadoso. Él no deshizo su fachada humana para revelar su fantasmal cara verde y con dientes afilados, verdadera cara, y tampoco lo forzó a hacer algo malo. De hecho, no se parecía al aterrador gran rey demonio de las leyendas. La montaña era muy grande, y el gran rey fantasma llevó al inmortal a su guarida diciéndole: «De ahora en adelante, yo soy tu esposo, y tú mi amado esposo. Esta montaña entera me pertenece a mí, y ahora te pertenece a ti también. Puedes ir a donde quieras explorar, pero recuerda, en la parte de detrás de la montaña hay 2 casas a las que nunca debes entrar». El inmortal preguntó: «¿Por qué?». El rey fantasma, quien era el esposo, respondió: «Ese es mi secreto, no necesitas saber. Pero, incluso si quieres ir allí, tampoco serás capaz de hacerlo, porque he construido barreras delante de esas 2 casas y debes tener algo de mi cuerpo para poder pasar a través de las barreras». El inmortal continuó preguntando: «¿Qué cosas?». El rey fantasma respondió: «Una de las casas contiene basura sucia y debes usar algo de mi cuerpo que puede ser tocado, mucho de eso, para abrir la barrera. La otra de las casas contiene un tesoro mágico poderoso y debes usar algo de mi cuerpo que no puede ser tocado, pero que es muy caliente, para abrir la barrera». Por supuesto, el inmortal no le escuchó. Aunque pretendió ser muy obediente cuando estaba frente al gran rey fantasma, en el momento en que éste se alejó, él, a escondidas, voló hacia la parte de atrás de la montaña. En efecto, como lo esperaba, de la casa que contenía basura sucia vinieron terroríficos gritos y llamadas de ayuda. El inmortal sospechó que las novias desaparecidas estaban todas encarceladas allí, y así él estaba determinado a robar algo del cuerpo del gran rey demonio para abrir esa misteriosa casa. Pero, ¿qué podía robar? El gran rey fantasma tenía una cabeza con cabello negro y lustroso, que a veces dejaba suelto y que a veces tenía atado torcidamente. El primer plan en el que el inmortal pensó era robar algunas hebras de su cabello todos los días. Así, él preguntó: «Por favor, ¿podemos vivir juntos en la misma casa?». El esposo dijo muy atento: «Por supuesto que podemos, somos esposos después de todo». Y así, de esta manera, ellos se mudaron juntos en la misma habitación. Pero, aunque dormían en la misma cama, el inmortal rechazaba dejar que el novio se quitara sus ropas, y así el gran rey fantasma se abstenía de tocarlo de buena gana. Pero, como el inmortal había descubierto muy rápido que ni un solo cabello del novio se caía, no importaba si él lo ayudaba a peinarse todas las mañanas o todos los días, mientras dormían en la noche, en la almohada, en la cama, en el piso, en el peine, ninguno de ellos tenía una sola hebra de cabello. Esto era frustrante. El inmortal se apoderó de su espada y pensó en esperar a que el gran rey fantasma se durmiera antes de usar la oportunidad para cortar un mechón de cabello. Pero el gran rey fantasma era muy vigilante, y en el momento en que se acercaba, el gran rey fantasma abría los ojos, y aunque el inmortal era atrapado con las manos en la masa, permaneció muy calmado. Para prevenir que el gran rey fantasma sospechara de él, inmediatamente se cortó un mechón de su propio cabello y se lo dio. Recibiendo esto, el gran rey fantasma estaba muy feliz. Muy pronto, el agudo inmortal pensó en otro plan. Él le dijo al gran rey fantasma: «Por favor, ¿puedo besarte?». El esposo dijo complacido: «Por supuesto que podemos, somos esposos después de todo». Y por lo tanto, el inmortal tomó la iniciativa para abrazar al novio fantasma y lo besó por un gran momento con mucha fuerza, antes de finalmente probar un poco del sabor del novio fantasma. Luego cerró rápidamente su boca y corrió a la parte de atrás de la montaña. Pero, antes de que llegara, descubrió que esto igual no funcionaba. Esto era porque él necesitaba mucho de este algo. Lo que tenía no era suficiente.
Todavía no podía entrar a la casa, solo podía asomar su cabeza, pero su cuerpo no tenía forma de entrar. El ropavejero inmortal se sintió un poco abatido. Él originalmente pensó que sería fácil robar algo del cuerpo del gran rey fantasma, y nunca pensó que sería así de difícil. Recordó a su buena amiga, la dama Feng Shi, y por eso fue a visitarla al templo Feng Shi, donde le preguntó: ¿qué más puedo hacer para conseguir algo del cuerpo del gran rey fantasma que pueda ser tocado, y mucho de esto también? La dama Feng Shi dijo: eso es muy simple. Toma la forma de una mujer, consuma el matrimonio, y así lo tendrás. El inmortal negó con su cabeza frenéticamente. Su método de cultivación inmortal tenía una regla que una vez perdiera su virginidad, sus poderes sufrirían un gran daño. ¿Cómo podía llevar a cabo este plan? En ese momento, el señor Su Shi regresó y, habiendo escuchado lo que había dicho la dama, gritó amargadamente: ¡indignante! ¿Cómo puedes decir algo tan inmoral? Una vez que el señor Su Shi estaba molesto, él usaría dinero para apalear a las personas hasta la muerte, y así el inmortal recolector de chatarra huyó rápidamente. Mientras corría, pensó en sus dos muy buenos amigos, el malhumorado inmortal y el mezquino inmortal. Los buscó y les preguntó qué debía hacer. El malhumorado inmortal y el mezquino inmortal estaban otra vez discutiendo, y mientras discutían le dijeron las malas noticias. Porque muchas personas habían sido capturadas, los oficiales del cielo estaban a punto de atacar la montaña y aprender al gran rey fantasma. El inmortal estaba muy impactado y se comenzó a preocupar. Hasta ahora había descubierto que su joven rey fantasma no haría nada malo, y pensó que quizás había algún malentendido, o que quizá lo que estaba encerrado en la parte de atrás de la montaña no eran las novias, sino algo más. Sin embargo, como el ropavejero inmortal era muy pobre, él tampoco tenía influencia y nadie lo escuchó. El inmortal estaba muy ansioso. Si no descubrió la verdad pronto, entonces el gran rey fantasma podría ser rodeado y atacado por los oficiales celestiales. Sin tener otras opciones, el inmortal solo podía volver corriendo al gran rey fantasma y preguntar: por favor, ¿puedes consumar nuestro matrimonio conmigo? El esposo sonrió mientras dijo: por supuesto que podemos. Somos esposos después de todo. Y así, el ropavejero inmortal y el gran rey fantasma consumaron su matrimonio. A medio camino, el inmortal tenía miedo de que el gran rey fantasma no le diera un montón de esa cosa importante, así que abrazó al gran rey fantasma muy fuerte mientras lloraba. ¿Puedes darme todo eso a mí y dármelo unas cuantas veces más? El esposo cálida y gentilmente dijo: si eso es lo que deseas. El inmortal contestó: lo deseo. Y así, el agudo inmortal tuvo su deseo cumplido y obtuvo la cosa que había estado buscando. Algo del cuerpo del gran rey fantasma que podía ser tocado, y mucho, mucho de ese algo. Al día siguiente, tomó aquello que se había tomado toda la noche, rogándole al rey fantasma que le diera. En la casa en la que se escondía la sucia basura, por fin podía entrar. Una vez que abrió la entrada, el inmortal descubrió muchos cadáveres esparcidos por todo el lugar, y algunos de ellos incluso descompuestos hasta los huesos. Estos cadáveres estaban vestidos de ropas nupciales, y desafortunadamente parecían ser las novias desaparecidas. Sus esperanzas se frustraron. El inmortal estaba conmocionado y triste. Miró hacia atrás, y de repente descubrió que, en algún punto desconocido para él, alguien estaba parado detrás de él. Inesperadamente, en algún punto desconocido, el gran rey fantasma estaba parado allí. El inmortal tuvo un gran shock. Recordó lo que el malhumorado inmortal y el mezquino inmortal habían dicho, que el gran rey fantasma era extremadamente astuto, y que también sentía mucha aversión hacia los dioses e inmortales. Había llegado al fin de su ingenio. ¿Podía ser que el gran rey fantasma había realmente hace mucho tiempo visto a través de él y había estado siguiéndole la corriente todo este tiempo? Molesto y herido, el inmortal comenzó a huir corriendo cada vez más rápido. Pero ¿quién hubiera sabido que él no podría salir de la casa? Sucedía que él había corrido muy rápido y que la cosa que el gran rey fantasma le había dado se había caído. Y así, él estaba otra vez bloqueado por la barrera frente a la casa. El gran rey fantasma lo atrapó y, abrazando al inmortal en un movimiento rápido, finalmente explicó lo que estaba pasando.
Resultó que el gran rey fantasma no estaba secuestrando personas para comérselas, él solo estaba esperando por su persona destinada. Un día, una procesión nupcial accidentalmente tropezó con él mientras estaba dando un paseo, y el novio en la procesión estaba tan asustado que él mismo huyó, abandonando a su novia, quien estaba en su sitio llorando. El gran rey fantasma no estaba buscando problemas. La novia dijo que ella no deseaba casarse con ese tipo de hombre, así que no regresó con él, sino que se fue sola. Más tarde, luego de que él pasara por unos cuantos encuentros similares, el gran rey fantasma decidió que bien podría, mientras esperaba, también comenzar a probar a los recién casados. Si el novio se atrevía a arriesgar su vida para proteger a su novia cuando se enfrentara a fantasmas y espíritus demoníacos, el gran rey fantasma no le causaría dificultades a la pareja y los dejaría ir. Pero, si el vil novio arrojaba a su propia novia hacia los espíritus demoníacos para tener tiempo de escapar, entonces el novio sería capturado y encarcelado en esa casa, porque estas personas no eran correctas y morales en sus corazones. Usualmente se mataban entre ellos, al final convirtiéndose en huesos blancos. Estos eran los cadáveres que el inmortal vio. Con respecto a las novias, algunas de ellas desde entonces ya se habían ido a sus casas, mientras que otras se escapaban con sus propios amantes a algún lugar lejano, vagando juntos por el mundo o construyendo sus hogares sin peligro. El gran rey fantasma dijo: «He estado esperándote por unos cuantos cientos de años. Gege, finalmente te tengo». Habiendo resuelto el malentendido, los dos se abrazaron entre ellos. Para salir de la casa, el gran rey fantasma otra vez le dio al inmortal mucho de su cosa, pero inesperadamente y de pronto hubo un gran sonido retumbante desde el cielo. Sucedía que los oficiales celestiales, habiéndole temido al gran rey fantasma por un largo tiempo, estaban aprovechando su oportunidad y finalmente comenzaron su ataque hacia él. El inmortal ropavejero salió apresuradamente y después de una ronda de batalla feroz hizo retroceder a un grupo de oficiales celestiales. Pero los oficiales celestiales habían hecho que la montaña colapsara, atrapando al gran rey fantasma debajo de esta. La montaña era muy alta y el inmortal, con miedo a que el gran rey fantasma pudiera ser aplastado, desesperadamente trató de usar sus hombros para sostenerla. Justo en ese momento, él recordó que aún quedaba otra casa misteriosa que él aún no había abierto, y seguramente el poderoso tesoro mágico guardado en esta casa podía ser usado para hacer a un lado la gran montaña. Y así, corrió apresuradamente a la cueva de la montaña. Cuando entró, descubrió para su gran deleite que el gran rey fantasma estaba parado sano y salvo, e incluso más fuerte y poderoso. Ambos salieron de la montaña y juntos ahuyentaron a los oficiales celestiales, quienes habían estado causando problemas. Finalmente se sentaron hombro a hombro en la cima de la montaña y miraron los rastros de nubes y estrellas que dejó la estela de los oficiales celestiales mientras subían. El inmortal preguntó: «¿No dijiste que la casa que contenía la basura sucia necesitaba algo de tu cuerpo que podía ser tocado, y mucho de eso, antes de que pudiera ser abierta? Mientras que la casa que contenía el tesoro mágico necesitaba de algo de tu cuerpo que no podía ser tocado, pero que era muy caliente». El gran rey fantasma sonrió mientras decía: «Sí, ¿y esa cosa no es algo que Gege ha tenido desde el principio?». El inmortal finalmente entendió. Esa cosa era el calor abrasador del amor del gran rey fantasma por él. Y así, el ropavejero inmortal y el gran rey fantasma entraron felices a la cámara matrimonial para nunca más ser separados. Habiendo terminado de leer la historia, Shelly-Ann todavía estaba estupefacto cuando dijo: «¿Qué diablos ha sido escrito? ¿No está muy exagerado? No, esto... ¿Qué era este lío? ¿Cómo podía esto ser llamado historia?». Pero Hua Cheng ya se estaba riendo tanto que colapsó en el canapé. Shelly-Ann dijo de manera desconcertada: «Esto es completamente incorrecto. ¿Cómo es esta historia original? ¿Tiene que ver con lo que pasó en el monte Yuhun? Lo que pasó no era como esto. ¿No está completamente distorsionado? Más que eso, ¿está realmente bien dejar que los niños lean este tipo de historias? Es muy inapropiado. ¿Quién escribió esto? Y todos esos caracteres que me parecen familiares, pero fuera de lugar. ¿Qué pasa con ellos?». En una mirada más exhaustiva, aunque las historias en este libro parecían ser inocentes romances a primera vista, como algo que uno podría leer a los niños como un cuento de cuna, el contenido era muy picante,
tanto que incluso era más difícil que alguien los leyera directamente comparado con simples historias eróticas. Pero leyendo hacia el final, también había este curioso e inexplicable sentimiento, causando que Shelly Ann creyera que el problema era él mismo. Hua Cheng dijo: Pero no está completamente distorsionada. Al menos algunos puntos son correctos. Por ejemplo, yo sí llamo Gege a Gege. Otro ejemplo es que en la montaña Yuhun yo sí recibí a Gege en un sedán nupcial. Y otro es que en la noche que consumamos, Gege sí. Shelly Ann pensó que después de todos estos años él había cultivado para deshacerse de suficiente sangre en la cara. Pero quién diría que un rubor todavía frecuentemente aparecía en su rostro cuando estaba ante Hua Cheng. Él dijo: como si ellos supieran siquiera algo como eso. Y aparte de esas cosas, nada más era correcto. Aunque él sabía que muchas de estas historias escritas a ciegas estaban kilómetros lejos del original y que no era nada raro para estas transformarse en Dios sabe qué después de tantos adornos, verlo con sus propios ojos era igual chocante al extremo. Hubo muchos momentos en el medio donde se sintió muy avergonzado como para seguir leyendo, pero fue forzado por Hua Cheng a seguir. Esto hizo que Shelly Ann quisiera pegarle, pero al mismo tiempo no podía obligarse a dar el golpe. La expresión de Hua Cheng era imperturbable mientras dijo: claramente, alguien que sabe ha filtrado algunos pequeños detalles y las personas los unieron. Agregaron algunos más y un poco de especulación para llegar a esto. Shelly Ann puso a un lado la colección de historias diciendo: no hay que leer un libro así de desastroso y sin sentido nunca más. Descansa apropiadamente. Pero Hua Cheng puso sus manos juntas y rogó: creo que está bien escrito y muestra talento. Cuando escucho a Gege leer la historia, me siento como si estuviera lleno de energía. Gege, por favor, lee otra. Shelly Ann se negó de manera categórica. No. Gege, mi cabeza duele. Esto... Gege. Está bien. Después de todo era raro que Hua Cheng enfermara, y dado que Shelly Ann usualmente ya estaba cediendo a los deseos y demandas de Hua Cheng, ¿cómo podía resistir en este momento? Incluso si él estaba avergonzado, tenía que soportarlo. Otra vez recogió el amarillento pequeño libro y lo puso al lado de Hua Cheng. Hua Cheng puso sus manos alrededor de la cintura de Shelly Ann y este se puso rígido mientras continuaba leyendo. Había una vez, hace mucho tiempo, un guapo y joven príncipe heredero, quien estaba cultivando en una montaña remota. Una noche conoció a un misterioso huésped. Notas de la autora. De la nada escribiendo una loca historia para niños que solo los adultos pueden leer. No, lo que quería originalmente escribir no era este tipo de loca historia. No estén tan contentos. Forzar a tu ídolo a leer un chocante doujinshi de tu propia autoría.